Hola, en este video estoy recreando mi defensa de disertación doctoral. El título de mi disertación doctoral es Mecanismos mediadores de la relación entre ansiedad y control cognitivo en adultos jóvenes hispanoparlantes. Realicé esta investigación para aportar a llenar un vacío en la literatura de la psicología cognitiva en general y la relación entre ansiedad y control cognitivo en particular. La psicología la psicología cognitiva es la rama de la psicología que estudia cómo las personas perciben, aprenden, recuerdan y piensan sobre la información. Y por décadas se ha examinado el efecto directo de la ansiedad sobre el control cognitivo. Por un lado, la ansiedad es una emoción caracterizada por sentimientos de tensión, pensamientos de preocupación y cambios físicos como presión arterial incrementada. Y el control cognitivo es la capacidad para dirigir la atención y los recursos cognitivos para lograr los objetivos. Así que, si por décadas ya se sabe que la ansiedad afecta negativamente el control cognitivo, ¿cuál es la aportación de mi estudio? Pues precisamente el vacío que quiero llenar es cambiar la pregunta. Por décadas se ha preguntado qué efecto hay, ya se sabe que es un efecto negativo. Y lo que propongo es examinar cómo la ansiedad ejerce ese efecto negativo. Y a partir de esta pregunta, pues se establecen las siguientes hipótesis de investigación. Las hipótesis son suposiciones informadas basadas en literatura, que se revisó la literatura y se proponen preguntas e hipótesis de investigación. La primera pregunta es cómo se relacionan los rasgos de ansiedad y la interferencia cognitiva en la presencia de estímulos emocionales. Y la hipótesis simplemente es que los rasgos de ansiedad ejercen un efecto indirecto sobre la interferencia cognitiva en la presencia de estímulos emocionales a través de influenciar dos variables intermediarias o mediadoras, que son la flexibilidad cognitiva y la evitación cognitiva. La segunda hipótesis segunda pregunta es, ¿cómo se relacionan los rasgos de ansiedad con el costo de alternar entre tareas? Y la hipótesis es que los rasgos de ansiedad ejercen un efecto indirecto sobre el costo de alternar entre tareas a través de influenciar tres mecanismos intermediarios: disposición a la conciencia plena, flexibilidad cognitiva y descentramiento. Y la tercera y última pregunta de investigación es cómo se relacionan los rasgos de ansiedad con el aprendizaje inverso. Y la hipótesis es que los rasgos de ansiedad ejercen un efecto indirecto en el aprendizaje inverso a través de influenciar los mismos tres mecanismos intermediarios de la hipótesis anterior: disposición a la conciencia plena, flexibilidad cognitiva y descentramiento. En esta investigación se utilizó una muestra de 149 adultos jóvenes hispanoparlantes, donde 3/4 partes aproximadamente, o 73.8% de las personas fueron mujeres. Hubo en específico de las 149 personas, 110 mujeres, 38 hombres y una persona que prefirió no contestar sobre su sexo. Y hubo un 93.3% estudiantes universitarios. Así que 139 de los 149 personas que participaron fueron universitarios y 10 pues no estudiaban. Entonces, se tradujeron y adaptaron al español 5 escalas originalmente diseñadas en inglés, que son el Cognitive Flexibility Inventory para medir flexibilidad cognitiva, Cognitive Avoidance Questionnaire para medir evitación cognitiva, Mindful Attention Awareness Scale para medir disposición a conciencia plena, State Trait Anxiety Inventory para medir rasgos de ansiedad y Experience Questionnaire para medir descentramiento. Pueden ver que los alfa de Cronbach o medida de confiabilidad o consistencia interna de las primeras 4 escalas van desde bueno hasta excelente, pero la de la quinta escala está fronterizo con aceptable. Se espera que sea mayor a 0.70 y es un poco menor, pero en psicología, por la naturaleza de los fenómenos que se miden, se justifica tener a veces 0.65, 0.70. En esta investigación se midieron características de personalidad asociadas a regulación emocional. La personalidad se considera como diferencias individuales en patrones característicos de pensar, sentir y comportarse. Y la regulación emocional se refiere a la capacidad del individuo para modular, o sea, controlar o modificar una emoción o conjunto de emociones.
se midieron variables adaptativas, que son las que facilitan a la persona ajustarse apropiadamente a su entorno, y maladaptativas, que son las que dificultan a la persona ajustarse apropiadamente a su entorno o contexto. Entre las adaptativas tenemos flexibilidad cognitiva, que es la capacidad de la persona para percibir las situaciones difíciles como controlables. El descentramiento se refiere a un conjunto de técnicas utilizadas para cambiar un estilo de pensamiento centrado por uno de perspectiva más amplia. La disposición a la conciencia plena es un rasgo que refleja una mayor tendencia hacia permanecer en estados conscientes a través del tiempo. Y ahora con las maladaptativas tenemos rasgos de ansiedad, que son la tendencia hacia experimentar ansiedad a través de muchas situaciones distintas. Y ya sabemos que la ansiedad se refiere a una emoción que se caracteriza por sentimientos de tensión, pensamientos de preocupación y cambios físicos como aumento en la presión arterial. Y la evitación cognitiva es un conjunto de estrategias utilizadas para inhibir el procesamiento emocional de estímulos amenazantes. Ahora, estas fueron las escalas. También se diseñaron 3 tareas cognitivas computarizadas basadas en los paradigmas experimentales de Roger y Monsell, Wallen y colaboradores y Wilson y colegas. La primera tarea se llama Emotional Counting Stroop y se midió la interferencia cognitiva en la presencia de estímulos emocionales, que la definición operacional de esta variable es la diferencia en tiempo de reacción entre palabras emocionales negativas y neutrales. La segunda tarea es Task Switching Alternating y se examinó el costo de alternar entre tareas, que es la diferencia en tiempo de reacción entre las condiciones de alternar y repetir tareas. Ahora, también se midió el aprendizaje inverso con la tarea Go No Go Reversal Learning. Y el aprendizaje inverso se define operacionalmente como la diferencia en desempeño entre la primera y segunda mitad de la fase de recuperación. Ahora, para realizar los análisis estadísticos se organizaron en 3 tipos de análisis: diferencias entre sujetos, diferencias dentro de sujetos o de medidas repetidas y mecanismos mediadores. Para examinar las diferencias entre sujetos se utilizó ANOVA, Kruskal-Wallis y Wilcoxon Rank Sum Test. Para evaluar diferencias dentro de sujetos o medidas repetidas se utilizó la prueba Wilcoxon Sign Rank Test. Y para examinar mecanismos mediadores, se realizó un análisis de mediación paralela utilizando un modelo de ecuaciones estructurales de 2 pasos. Los análisis se realizaron utilizando el programado R. Ahora, los resultados se organizaron en 3 partes: análisis de características de personalidad, análisis de tareas cognitivas computarizadas y modelo de ecuaciones estructurales de ansiedad y control cognitivo. Ahora, respecto a los primeros resultados, los de características de personalidad, se examinaron diferencias en las características de personalidad asociadas a regulación emocional, o sea, flexibilidad cognitiva, evitación cognitiva, descentramiento y disposición a la conciencia plena, según 3 factores: nivel de ansiedad, que es bajo, mediano o alto, sexo, hombre o mujer, y estado laboral, empleado o desempleado. Pueden ver aquí que se utilizaron gráficos de violín. Estos son gráficos de violín donde adentro tiene un diagrama de caja y bigote. El diagrama de caja y bigote presenta el resumen de 5 valores de un conjunto de datos: la puntuación mínima, la puntuación máxima, primer cuartil, segundo cuartil y tercer cuartil. El segundo cuartil es la mediana. Y en general pueden observar que en el eje de X tienen el nivel de ansiedad bajo, mediano o alto. Y en el eje de Y tienen la variable flexibilidad cognitiva en este caso, y pueden ver que a mayor ansiedad se disminuye la flexibilidad cognitiva. Ahora, también se observaron diferencias en, también se observaron diferencias en flexibilidad cognitiva según el sexo. Los hombres tuvieron una flexibilidad cognitiva más elevada que las mujeres, pero el valor P fue apenas 0.04, que es probable que esta diferencia no tenga una gran importancia práctica. Ahora, respecto a la evitación cognitiva, se encontró que a mayor ansiedad, más elevada es la evitación cognitiva.
Ahora, con el descentramiento, a mayor ansiedad, menor descentramiento. Con disposición a la conciencia plena igual, a mayor ansiedad, menor disposición a la conciencia plena. Y interesantemente también se observó un efecto de interacción entre ansiedad y estado laboral. Se encontró que entre las personas que están empleadas no hubo un efecto de ansiedad en disposición a la conciencia plena, pero en las personas que están desempleadas se encontró que a mayor ansiedad, menor será la disposición a la conciencia plena de los participantes. Así que podría ser que estar desempleado puede actuar como un factor de riesgo para aumentar el efecto negativo de la ansiedad sobre la disposición a la conciencia plena. Ahora, ¿qué hemos aprendido hasta ahora? Pues los resultados encontrados sugieren que hay un problema de corte afectivo o de regulación emocional en esta muestra de adultos jóvenes hispanoparlantes. Esto se debe a que los rasgos de ansiedad aumentan la utilización de estrategias desadaptativas como la evitación cognitiva y disminuyen los niveles pues, de variables adaptativas como la flexibilidad cognitiva, la disposición a la conciencia plena y el descentramiento. Respecto a los segundos resultados, los análisis de tareas cognitivas computarizadas. Primero se examinaron diferencias dentro de sujetos o de medidas repetidas para obtener evidencia de validez en las tareas. Con la primera tarea, Emotional Counting Stroop, la segunda, Task Switching Alternating y la tercera, Go No Go Reversal Learning. Para obtener evidencia de validez tienen que encontrarse diferencias dentro de sujetos. Podemos observar que en la primera tarea, que es la tarea de Emotional Counting Stroop, no se encontraron diferencias entre las condiciones neutrales y emocionales a través del tiempo. Así que esta tarea no se encontró diferencias significativas, así que no se obtuvo evidencia de validez. La medida de interferencia cognitiva en la presencia de estímulos emocionales no se utilizará en futuros análisis. Ahora, a diferencia del resultado anterior, en la tarea de Task Switching Alternating, sí se encontraron diferencias entre las condiciones de repetir y alternar entre tareas. Así que se obtuvo evidencia de validez y esta medida de costo de alternar entre tareas se utilizará en los posteriores análisis. Y similar al resultado anterior, en la tarea Go No Go Reversal Learning, se encontraron diferencias en desempeño entre la primera y segunda mitad de la fase de recuperación, lo que implica que se obtuvo evidencia de validez y se utilizarán esta medida de aprendizaje inverso en posteriores análisis. Ahora, eso fue con respecto a medidas repetidas. Cuando examinamos diferencias entre sujetos, en las variables de costo de alternar entre tareas y aprendizaje inverso, no se encontraron diferencias por nivel de ansiedad, pues ansiedad baja, mediana y alta, sexo y estado laboral, ninguna diferencia entre sujetos. Así que podemos hasta ahora observar estos resultados. Con estos resultados, un análisis precipitado podría decir que los problemas son meramente afectivos, como vimos anteriormente, con las medidas de características de personalidad asociadas a regulación emocional, y que la muestra no parece demostrar problemas puramente cognitivos generalizados. Pero es necesario profundizar sobre esto más adelante. Ahora, respecto a los resultados del modelo de ecuaciones estructurales de ansiedad y control cognitivo, pues se provee para poder realizar este análisis de modelos de ecuaciones estructurales, es necesario proveer en R, con el paquete Laban, un input, que es la matriz de correlación. R o Laban, en el paquete Laban, convierte esta matriz de correlación en una matriz de varianza-covarianza observada, que se compara con la matriz de varianza-covarianza que predice el modelo. La figura que ven a continuación se ilustra el modelo de medición final de 5 factores. Es importante tomar en cuenta que los modelos de ecuaciones estructurales consisten en dos partes. La primera parte es el modelo de medición, que es el que están viendo ahora mismo, que es donde se definen las variables latentes a partir de variables indicadoras. Una variable latente es aquella que no se puede medir directamente, pero que explica el origen de la relación entre las variables indicadoras. Por ejemplo, con rasgos de ansiedad. Si yo quisiera medir la ansiedad en un salón de clases,
pues yo no tengo una gafa mágica o un instrumento mágico que me permite ver instantáneamente el nivel de ansiedad. Pero hay escalas o cuestionarios que tienen evidencia de validez, por ejemplo, de contenido, que miden ese constructo, ese fenómeno de rasgos de ansiedad. Si alguien llena el cuestionario, esos ítems o esas preguntas del cuestionario se, se hipotetizan que reflejan ese constructo. Así que se definen las variables latentes a partir de las variables indicadoras, que son los ítems de los cuestionarios. Y podemos ver todas estas líneas que ustedes ven a continuación, se resumen en las siguientes tablas. Estimados de máxima verosimilitud de los patrones de coeficientes y residuales para el modelo de medición final. Y en la tabla 5, que son estimados de máxima verosimilitud de las varianzas de factores, covarianzas entre factores y covarianzas de errores para el modelo de medición final. En resumen, las líneas que van del factor o variable latente, que es el óvalo, hacia las variables indicadoras, que es el rectángulo, esta línea es un patrón de coeficiente y se estima el efecto de la variable latente sobre la variable indicadora. Esta línea diagonal refleja la variabilidad de error o el residual. Es la variabilidad en la variable indicadora que no se encuentra explicada por el factor. Estas dos líneas que se unen, comienzan y terminan en el mismo óvalo, es la variabilidad del factor, la varianza. Las líneas que conectan dos factores, que ven acá, que estas líneas pues, que conectan los dos factores, es un estimado de la covarianza o correlación entre factores. Y las líneas que conectan los residuales se refieren a es la covarianza de errores. Quiere decir que estas dos variables comparten variabilidad no explicada por sus factores. Es posible que una variable que no se midió en este estudio explique variabilidad común en ambas variables. Podría ser, por ejemplo, contenido común del ítem. Ahora, ya esta fue la primera parte, que consiste en definir variables latentes a partir de variables indicadoras. En la segunda parte de un modelo de ecuaciones estructurales es el componente estructural, donde se realizan análisis de regresión entre variables latentes. Recuerden, primera etapa de modelo de ecuaciones estructurales, modelo de medición. Se definen variables latentes a partir de variables indicadoras. Y segunda etapa, componente estructural, que se realizan regresiones múltiples entre variables latentes. Este modelo pues, es bastante grande y es muy complicado explicarlo todo de corrido. Es como hay que separarlo en partes para poder entenderlo mejor. Así que vamos a dividirlo por hipótesis. Hipótesis 1. Lo pueden ver en rojo y ahora un poco más cerca. Es efecto de rasgos de ansiedad sobre evitación cognitiva y flexibilidad cognitiva. Se supone que acá estuviera la variable de interferencia cognitiva en la presencia de estímulos emocionales y si todo hubiese salido como en los libros de texto, o sea, perfecto, estaría acá. Pero no se obtuvo evidencia de validez para esta tarea y sería poco ético incluirla. Así que la primera hipótesis se queda solamente en que rasgos de ansiedad ejercen un efecto positivo y significativo sobre evitación cognitiva y rasgos de ansiedad ejercen un efecto negativo y significativo sobre flexibilidad cognitiva. La segunda hipótesis, que la ven aquí en rojo, se refiere a los efectos tanto directos como indirectos de los rasgos de ansiedad sobre el costo de alternar entre tareas a través de influenciar los mecanismos intermediarios, flexibilidad cognitiva, descentramiento y disposición a la conciencia plena. En general, todo lo que apunta de rasgos de ansiedad a las características de personalidad asociadas a regulación emocional, esta primera mitad del modelo fue significativo en la dirección esperada. Pero todas las flechas o patrones de coeficientes o efectos directos que apuntan a costo de alternar entre tareas fueron no significativos. Por eso dice NS, como pueden ver aquí. NS, non-significant. Ahora, la tercera hipótesis, lo pueden ver un poco más cerca acá, muy parecido a la segunda hipótesis. Es el efecto de rasgos de ansiedad, tanto directo como indirecto, sobre aprendizaje inverso a través de las variables intermediarias, flexibilidad cognitiva, descentramiento y disposición a la conciencia plena. Y pueden observar que la primera mitad del modelo fue significativo en la dirección esperada y que todo lo que apunta a aprendizaje inverso es NS, non-significant. Así que habiendo presentado ya los resultados
Ahora pasamos a la discusión. Y pues no se encontró evidencia a favor de las hipótesis de mediación paralela, pero sí hubo evidencia parcial que corresponde a lo que era esperado según la revisión de literatura. Tomando esto en consideración, la discusión se dividió en dos temas principales: similitudes y diferencias entre nuestros hallazgos y trabajos previos, y análisis crítico de pobres prácticas investigativas en artículos empíricos publicados. Respecto para hacer estas similitudes y diferencias entre nuestros hallazgos y trabajos previos, nosotros en el manuscrito de la disertación, que eh, luego les puedo dar acceso si les interesa tener acceso a ese documento, pues se examinaron los 12 caminos directos que ustedes vieron en el diagrama. Todos estos caminos que ustedes vieron acá se resumen en esta tabla. Camino 1, rasgos de ansiedad sobre evitación cognitiva. Camino 2, rasgos de ansiedad sobre flexibilidad cognitiva. Y así, no lo digo todo porque se va aquí 3 minutos del tiempo. Y en el 12, disposición a la conciencia plena, efectos sobre aprendizaje inverso. Que para mantener este video corto, similar a la defensa real de disertación que realicé pues, el 25 de marzo de 2022, solamente voy a discutir tendencias generales en vez de entrar específicamente en cada una. Para ello pueden leer el manuscrito de la disertación, me pueden escribir en los comentarios o su email y se lo envío. Entonces, los resultados de los caminos 1 al 4 fueron similares a trabajos previos en la literatura. En específico, los caminos 1 al 4 son estos: los caminos que van desde rasgos de ansiedad hacia las características de personalidad asociadas a regulación emocional. Pueden ver que rasgos de ansiedad ejerce un efecto positivo y significativo sobre evitación cognitiva. Esto implica que a mayor rasgos de ansiedad, más alta será la utilización de estrategias de evitación cognitiva. Esto representa un problema de corte afectivo o de regulación emocional. ¿Por qué? Porque la evitación cognitiva consiste, pues, en inhibir el procesamiento emocional de estímulos amenazantes. Supongamos que yo no estudié para los midterms, para los exámenes de mitad de curso, de semestre, y por no estudiar saqué F. Y cuando vi que saqué F en el examen, esa calificación, me sentí avergonzado, sentí mucho estrés. Y yo no quiero sentirme de esa manera. Y por tanto utilizaré la técnica de evitación cognitiva, de supresión del pensamiento. Y pues lo suprimí, lo inhibí ese pensamiento. A corto plazo puede parecer como una buena estrategia. Pero a largo plazo, cuando vengan los exámenes finales, pues al final del semestre, ese pensamiento de que soy un fracaso puede resurgir. Yo lo comparo con estar en una piscina y poner un balón de básquet, de baloncesto debajo del agua, y cuando lo sueltas sale con más fuerza, un efecto de rebote. Pues así puede ocurrir cuando utilizan técnicas de supresión del pensamiento o evitación cognitiva en vez de enfrentar la situación directamente. Ahora, pasamos a rasgos de ansiedad sobre flexibilidad cognitiva. Vemos que hay un efecto negativo y significativo. A mayor rasgos de ansiedad, menor será la flexibilidad cognitiva. Y esto también es un problema de corte afectivo porque las personas con menores niveles de flexibilidad cognitiva tienen menores probabilidades de percibir las situaciones difíciles como controlables. Ahora, el efecto de rasgos de ansiedad sobre descentramiento fue negativo y significativo. A mayor rasgos de ansiedad, menor descentramiento. Esto también es un problema de corte afectivo o de regulación emocional, porque las personas con bajas capacidades de descentramiento tienden a visualizar o interpretar las situaciones utilizando un estilo de pensamiento centrado. Esto consiste en fijarte en una característica predominante de un evento o situación. Supongamos de nuevo, saqué F en el examen y eso me hace pensar que soy un fracaso. Y pues con un estilo de pensamiento centrado, pues yo pienso que soy un fracaso porque en sí, pues sí soy un fracaso. Ese pensamiento me define. En cambio, si ustedes tuvieran capacidades de descentramiento más elevadas, podrían cambiar un estilo de pensamiento centrado por uno de perspectiva más amplia y pensar: oye, hoy saqué F y me sentí como un fracaso, es cierto hoy, pero si en los exámenes finales yo me preparo de manera diferente, con mayor compromiso y responsabilidad, es muy probable que mi calificación final sea mucho mejor. Ahora, efecto de rasgos de ansiedad sobre disposición a la conciencia plena. Vemos un efecto negativo y significativo. Esto implica que a mayor ansiedad, menor será la disposición a la conciencia plena. Y esto también constituye un problema de regulación emocional o de corte afectivo porque las personas con baja disposición a la conciencia plena tienen menores capacidades de mantener la atención en el momento presente.
Y esto puede implicar mayor estrés pues, emocional. Una persona que se enfoque demasiado en el futuro tendrá mayor ansiedad. Una persona que se enfoque demasiado en el pasado puede caer pues, en depresión. Y por tanto, pues los hallazgos que se encontraron en este estudio, pues parecen o sugieren que los participantes tienen problemas de corte afectivo o de regulación emocional. Y estos hallazgos de los caminos 1 al 4, la primera mitad del modelo, fueron similares a lo que se esperaba en la literatura. Sin embargo, cuando pasamos a los caminos 5 al 12, nuestros hallazgos fueron distintos a trabajos previos. Los caminos 5 al 12 se refiere a todos los patrones de coeficientes o las flechas o caminos directos, efectos directos que se apuntan a las tareas cognitivas computarizadas. Esto es contrario a lo que se espera en la literatura, que según la teoría clásica de Eysenck y colaboradores en el 2007, en la teoría de control atencional, ellos proponen que la ansiedad produce tres efectos negativos sobre el control cognitivo predominante. Primero, disminuye el funcionamiento eficiente del procesamiento de arriba hacia abajo. Ese es el tipo de procesamiento que se encuentra dirigido por las expectativas previas o el conocimiento existente. Segundo, los rasgos de ansiedad o la ansiedad aumenta la dependencia en el procesamiento de abajo hacia arriba, que es el tipo de procesamiento que se encuentra dirigido por el estímulo. Y eso promueve mayor automaticidad en las respuestas de las personas. Y tercero, la ansiedad tiende a promover o a aumentar la atención hacia estímulos amenazantes o emocionales negativos. Y esto promueve un sesgo atencional negativo hacia estímulos pues, amenazantes. En esta tarea se utilizaron estímulos neutrales, tanto en Task Switching Cost o costo de alternancia de tareas, como Reversal Learning o aprendizaje inverso. Se utilizaron estímulos neutrales, pero según la teoría de control atencional de Eysenck y colaboradores, aún utilizando estímulos emocionales, las personas con altos rasgos de ansiedad tienden a obtener peores puntajes o desempeños en tareas cognitivas computarizadas. Aunque es necesario reconocer que al revisar más allá de esta teoría de control atencional de Eysenck y colegas, cuando uno revisa la literatura, es mucho más común observar un efecto negativo de la ansiedad sobre el control cognitivo cuando se utilizan estímulos emocionales negativos en las tareas. Así que con estos resultados, una interpretación ligera o a la prisa podría sugerir que los problemas de esta muestra son puramente de corte afectivo o de regulación emocional. No se encontró un problema cognitivo generalizado porque no se encontraron diferencias en las tareas. Pero pueden haber muchas posibles razones. Pues la primera podría ser que en efecto, que no hay ningún efecto en la población. La segunda, explicación para resultados no significativos, podría ser que no se utilizaron estímulos emocionales negativos. La tercera, que se utilizó un estudio transversal, o sea, se recopilaron datos una vez en el tiempo, no se utilizó un estudio longitudinal. La cuarta, características demográficas de la muestra, en su mayoría mujeres y estudiantes universitarios. Podría ser que eso sea lo que lo explique. O quinto, que se utilizó un formato remoto, los datos se recopilaron de manera remota en vez de realizar las tareas en un ambiente controlado de laboratorio. Así que un efecto no significativo en una muestra no es evidencia definitiva de ausencia de efecto en la población y podrían replicarse este estudio de la manera que mencioné para examinar si con estos cambios en diseño sí hubiese un efecto. Ahora, para atender estas diferencias en los caminos 5 al 12 entre nuestros hallazgos y trabajos artículos, pues en artículos empíricos se identificaron pues, problemas comunes en la literatura psicológica y recomendaciones para realizar investigaciones psicológicas de alta calidad. Respecto a problemas comunes en la literatura psicológica, el que predomina más es un sesgo de confirmación, que es la tendencia hacia recopilar evidencia que apoye tus expectativas preexistentes o hipótesis de investigación, y viceversa, pues es la tendencia hacia evitar recopilar evidencia que contradiga tus expectativas preexistentes o hipótesis. El sesgo de confirmación tiene dos herramientas primordiales: análisis selectivo y reporte selectivo. El análisis selectivo, como ven en la imagen, es ajustar tus datos, forzar tus datos a que se ajusten o se adapten a la prueba estadística que tenga más probabilidades de obtener un valor P menor a 0.05, en vez de ser a la inversa,
de estudiar las características de tus datos y utilizar la prueba que mejor se adapta a tus datos, ya sea que se obtenga un resultado significativo o no. Y el reporte selectivo, como pueden ver aquí a continuación, consiste en darle énfasis a la evidencia pues, que apoye tu hipótesis de investigación, pero evitar mencionar asuntos o aspectos que podrían restarle mérito a esa hipótesis. Por ejemplo, en este artículo se utilizó una prueba T de muestras independientes para examinar diferencias por ansiedad en la variable de aprendizaje inverso. La variable de aprendizaje inverso se compone de la diferencia entre dos tiempos y es muy poco probable que esta variable tenga distribución normal. Sin embargo, la prueba T de muestras independientes utilizada asume que se utilizó una prueba que los datos tienen normalidad. Así que y sostuvo un valor P de 0.049, justo un poco menos de 0.05. No digo que soy 100% seguro, pero hay una alta probabilidad de que si utilizaban el equivalente no paramétrico, o sea, Wilcoxon Rank Sum Test, Mann-Whitney o cualquier versión robusta de la prueba T de muestras independientes, este valor P fuera mayor a 0.05 y por tanto no lo hubiesen aceptado este artículo para publicación. Pero, en mi opinión, esto es mi opinión, ocultaron evidencia de preliminar de análisis diagnóstico de los supuestos de normalidad para poder justificar utilizar una prueba inapropiada. Forzaron sus datos a que se adaptaran a la prueba que con más probabilidades tuviera un valor menor a 0.05. Y esto es una pobre práctica investigativa porque personas que quieren replicar el estudio y solamente lean la introducción, leen el abstract, leen la introducción, leen la conclusión, no se fijan en los resultados, pueden basar sus hipótesis en investigaciones que tienen pobres prácticas investigativas y por tanto es muy poco probable que se repliquen los hallazgos. Ahora, ¿qué recomendaciones propongo para realizar investigación psicológica de alta calidad? Y lo que recomiendo es seguir los estándares del Journal Article Reporting Standards o el JARS de la APA. En específico, reportar comprehensivamente aspectos críticos del diseño y resultados posibilita identificar dónde se encuentran las diferencias cuando los nuevos estudios no replican a los viejos. Y en específico, propongo enfatizar en reportar y discutir medidas de tamaños del efecto e intervalos de confianza. Es necesario recordar que el valor P, la definición del valor P, es la probabilidad condicional de obtener el resultado encontrado dado que se utilizó muestreo aleatorio en una población donde la hipótesis nula es verdadera y por tanto todos los resultados ocurren al azar y la única explicación plausible de una diferencia o relación significativa se atribuye a variabilidad aleatoria asociada a error de muestreo. En cambio, las medidas de tamaño del efecto hablan de importancia práctica del efecto encontrado, si es bajo, mediano o alto. Y los intervalos de confianza son un rango de valores que se cree que contienen en cierta proporción de muestras, por lo general 95% de las muestras, el valor verdadero del parámetro en la población. Así que habla de la precisión o imprecisión de los estimados. Ahora, para cerrar, en este estudio se desarrolló y puso a prueba un modelo comprensivo de la relación entre ansiedad y control cognitivo. Los hallazgos pueden informar investigaciones futuras utilizando estímulos emocionales negativos y utilizando un diseño longitudinal, donde pues, un diseño longitudinal lo que hace es que las variables independientes, mediadoras y las dependientes se examinan en tres tiempos. Tiempo 1, tiempo 2 y tiempo 3. Y para hablar de un efecto causal se examina el efecto de la variable independiente en tiempo 1 sobre la variable mediadora en tiempo 2 y efecto de variable mediadora en tiempo 2 sobre variable dependiente en tiempo 3. Y ahí puedes hablar con propiedad de un efecto causal. Los efectos causales tienen precedencia temporal. Una variable causa la otra. Una variable que se midió anteriormente en el tiempo mide a una que se mide posteriormente. Y también propongo realizar esta investigación utilizando en un formato presencial. Así que ahora, respecto a las preguntas de investigación, la principal pregunta pues, que realizó el comité de disertación el 25 de marzo fue ¿cuál es el aporte de esta investigación o de mi investigación a la psicología, a la disciplina de la psicología? Y pues mi respuesta es que mi investigación puede aporta a la disciplina psicológica por lo menos en tres aspectos que yo he considerado.
Primero, metodológicamente. Según hasta donde yo comprendo, esta es la primera investigación donde se examinan mecanismos mediadores de la relación entre ansiedad y control cognitivo, combinando dos estrategias o dos estrategias de recopilación de datos distintas en, con respecto a escala de autoinforme y tareas cognitivas computarizadas. Son dos niveles de análisis distintos. El instrumento de autoinforme mide la percepción de las personas sobre la percepción de los individuos sobre sus propias experiencias o la recolección explícita de una persona sobre sus propias experiencias, y las tareas cognitivas computarizadas miden desempeño actual. De la misma forma, en esta investigación se utilizó un modelo de ecuaciones estructurales, mientras que en otros estudios, pues solamente se calculan los totales de las variables y se realiza path análisis o regresión. Aquí no, aquí los modelos de ecuaciones estructurales son un best practice o mejores prácticas porque se controla por el error de medición al realizar pues, los análisis. Así que lo que quería mencionar con la parte anterior también de que se realizaron dos tipos de análisis distintos es que la mayoría de los estudios solamente o utilizan escalas de autoinforme o tareas cognitivas computarizadas, una o la otra. En este estudio se combinaron las dos. Ahora, eso fue a nivel metodológico. Mencioné dos niveles de análisis y utilizar modelos de ecuaciones estructurales. De igual forma, el tamaño de la muestra, 149, fue más alto que muchos estudios que utilizaron solamente tareas cognitivas computarizadas. Tamaño de la muestra bastante alto. El poder estadístico también fue elevado. Pues a nivel metodológico, esa es la aportación. A nivel conceptual, en este estudio, pues quiero solamente presentarle cualquiera de estos modelos. A nivel conceptual, la principal fortaleza de este estudio es que pude combinar literatura que es como tejer. Yo tuve que hacer un trabajo teórico de coordinar o juntar literatura que estaba separada. Por eso es que hay un vacío en la literatura. Yo examiné la relación en literatura puedes encontrar quizás la relación de estos efectos directos, pues puedes encontrar una literatura que explica la relación entre una variable y otra, o flexibilidad cognitiva y costo de alternar entre tareas. Pero no hay ninguna investigación revisada hasta ahora que uniera de manera lógica todos estos pues, variables que, que imaginen que por cada línea pues hay como 10 referencias que la justifican teóricamente. Y por tanto, si hay 12 caminos directos, ya hay 10 por 12, 120 referencias para justificar este modelo estadístico. Y por tanto, eso es lo que contribuye a este estudio. Es que cuando alguien tenga que hacer otra investigación o replicar estos hallazgos, no tiene que empezar desde cero. Ya se hizo un trabajo conceptual para unir literatura que antes estaba separada. Entonces, otra ventaja teórica o conceptual es que la mayoría de las investigaciones solamente se concentran en examinar una o dos relaciones entre variables. En esta investigación se examinaron pues todos estos efectos directos, un modelo comprensivo, algo que en la mayoría de las investigaciones solamente examinan quizás la relación entre dos o tres variables, no todo este conjunto de relaciones, un modelo mucho más comprensivo de los que se tiende a observar comúnmente en la literatura. Y pues a nivel eso a nivel metodológico ya lo mencioné, nivel conceptual, pues ahora lo acabo de mencionar, todo ese trabajo conceptual de unir literatura que antes estaba separada, es como unir las piezas de un rompecabezas, es como separar distintos rompecabezas en un rompecabezas más grande. Y a nivel, ya mencioné, nivel metodológico, nivel conceptual y a nivel de análisis crítico, en este estudio, pues se utilizaron, se siguieron las guías del Journal Article Reporting Standards, el JARS de la APA, se reportaron extensivamente aspectos de resultados, de diseños de investigación. Personas que quieran replicar este estudio, pues tienen toda la información necesaria para hacerlo. En cambio, muchos otros estudios eh, pues no siguen estas buenas prácticas y es muy difícil, dejan evidencia. Es una línea fina donde pues no son transparentes en cómo realizaron los análisis o cómo o reportan de manera que promueven sesgo de confirmación.
Y pues en este estudio pues se promueven buenas prácticas investigativas, mientras que en otros estudios pues a veces se utilizan pobres prácticas de investigación. Así que esas es en resumen aportaciones metodológicas, conceptuales y de revisión crítica de la literatura psicológica. Otra, otra pregunta que me realizaron fue pues si hubiesen diferencias examinando que me realizó una asistente de investigación, Dariana, es que si existen diferencias en estos estudios, si el COVID, el contexto histórico del COVID, habrá afectado el, el desempeño de las personas, pues los resultados obtenidos. Y pienso que sí, definitivamente el contexto del COVID afectó, aumentó la utilización de estrategias maladaptativas como la evitación cognitiva y disminuyó la, pues, los niveles de las estrategias adaptativas como flexibilidad cognitiva, descentramiento y disposición a la conciencia plena, que, pues en resumen, propongo que se replique este estudio o se realicen investigaciones futuras utilizando estímulos negativos en las tareas cognitivas computarizadas, utilizando diseños longitudinales en un contexto de laboratorio presencial y también comparar estos resultados con una situación post-COVID, cuando se acabe el COVID. Así que esta fue mi presentación. Espero que les guste o les haya gustado mi defensa de disertación doctoral. Muchas gracias por su apoyo. Y en los próximos videos volveré con el contenido tradicional de análisis estadístico o pues, de temas de investigación pues, de cómo hacer ciertas cosas en R o Google Forms, Microsoft Forms, SPSS. Muchas gracias por su atención. Nos seguimos viendo en los próximos videos. Nos vemos.